Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Yo estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, especialmente en el mundo de las telenovelas turcas. Sí, lo adivinaron. Vamos a hablar sobre Halil İbrahim Ceylan y Esra Turkoglu, y más específicamente, sobre esa supuesta decisión de Halil İbrahim de rechazar a Esra. Prepárense porque esto se va a poner interesante. Antes de que entremos de lleno en el tema, quiero pedirles un favor rapidito. Si les gusta el contenido que hago y quieren estar al tanto de todos mis vídeos, no olviden suscribirse al canal. Y si ya son parte de esta gran familia, muchísimas gracias por su apoyo. Sus likes, comentarios y suscripciones me ayudan un montón a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, vamos a empezar. Como les decía, hoy vamos a desentrañar el misterio detrás de la supuesta decisión de Halil İbrahim Ceylan de rechazar a Esra Turkoglu. Esta noticia ha generado un revuelo tremendo en las redes sociales y entre los fanáticos de ambos actores, y es que, seamos honestos, la química que ambos demostraron en pantalla era innegable. Todos quedamos prendidos de su actuación, de la manera en que se miraban, de esa tensión palpable que hacía que cada escena fuera un verdadero deleite. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Realmente Halil İbrahim rechazó a Esra? ¿Por qué? ¿Cuáles son las razones detrás de esta decisión que ha dejado a muchos con el corazón roto? Vamos a analizarlo juntos. Primero que nada, es importante tener en cuenta que la información que circula en Internet y en los medios de comunicación no siempre es precisa o completa. A menudo se sacan conclusiones apresuradas basadas en rumores, especulaciones y fuentes no verificadas. Por lo tanto, es crucial abordar este tema con cautela y objetividad, sin dejarnos llevar por el sensacionalismo. Dicho esto, es innegable que ha habido una serie de acontecimientos que han alimentado esta controversia. Después del éxito arrollador de la telenovela en la que ambos trabajaron, se esperaba que Halil İbrahim y Esra continuaran su colaboración en nuevos proyectos. Sin embargo, hasta el momento, no ha habido noticias concretas al respecto. Esto, sumado a ciertos comentarios y actitudes que se han interpretado como distantes o evasivas por parte de Halil İbrahim, ha llevado a muchos a creer que existe algún tipo de conflicto o desacuerdo entre ellos. Una de las teorías más populares es que Halil İbrahim está buscando despegarse de la imagen de galán de telenovela, y explorar nuevos roles y proyectos que le permitan demostrar su versatilidad como actor. En este sentido, podría ser que no esté interesado en participar en proyectos similares a los que ya ha hecho, lo que indirectamente podría implicar un rechazo a trabajar nuevamente con Esra, al menos por ahora. Esta teoría resuena fuertemente con la trayectoria que algunos actores siguen después de alcanzar la fama en un papel específico. Quieren evitar encasillarse y mostrar que son capaces de abordar una gama más amplia de personajes. Halil İbrahim, con su talento evidente, podría estar buscando precisamente eso, la oportunidad de desafiarse a sí mismo y sorprender a la audiencia con papeles que rompan con las expectativas. Otra teoría que ha circulado es que las agendas de ambos actores son incompatibles. Tanto Halil İbrahim como Esra están en un momento álgido de sus carreras, con numerosos proyectos en puerta. Es posible que simplemente no hayan coincidido en tiempo y disponibilidad para trabajar juntos en algún proyecto específico. Imaginemos la presión de los compromisos, entrevistas, grabaciones, eventos promocionales. Cada minuto cuenta y coordinar las agendas de dos estrellas en ascenso puede ser una tarea titánica. Esta explicación, aunque menos dramática que un conflicto personal, es bastante plausible y refleja la realidad del mundo del espectáculo. También existe la posibilidad, aunque quizás menos probable, de que haya habido algún tipo de desacuerdo personal entre ellos que haya afectado su relación profesional. Sin embargo, hasta el momento no hay evidencia concreta que respalde esta hipótesis. Las relaciones humanas son complejas y las relaciones laborales, aún más. Es posible que haya diferencias de opinión, roces en el set o simplemente una incompatibilidad de caracteres que dificulte la colaboración. Aunque no haya pruebas, esta posibilidad siempre está presente en cualquier dinámica de trabajo. Es importante recordar que la vida personal de los famosos es precisamente personal. Tienen derecho a mantener su privacidad y a no revelar detalles íntimos de sus relaciones. Por lo tanto, es fundamental respetar su decisión y no caer en especulaciones infundadas. La presión mediática a la que están sometidos es inmensa, y cada gesto, cada palabra, es analizada al milímetro.
Respetar su espacio personal es crucial para que puedan desarrollar sus carreras y vivir sus vidas con la mayor normalidad posible. Ahora bien, más allá de las teorías y especulaciones, lo cierto es que no hay una declaración oficial por parte de Halil Ibrahim, o es la que confirme o niegue la existencia de un rechazo. Todo lo que sabemos hasta ahora son interpretaciones y rumores. Esta falta de comunicación oficial alimenta aún más las especulaciones. El silencio puede interpretarse de muchas maneras, y en este caso, ha dado pie a todo tipo de teorías. La ausencia de una declaración clara por parte de los involucrados nos obliga a ser cautelosos y a no dar nada por sentado. En este punto creo que es importante reflexionar sobre el papel que juegan los medios de comunicación y las redes sociales en la difusión de este tipo de noticias. A menudo se amplifican rumores y se crean conflictos donde no los hay, simplemente para generar clics y aumentar el número de visitas. Es por eso que es crucial ser críticos y no creer todo lo que leemos o escuchamos. El clickbait y la desinformación son problemas comunes en la era digital. Los medios buscan atraer la atención del público a toda costa, incluso a expensas de la verdad. Como consumidores de información, debemos ser conscientes de esto y verificar las fuentes antes de creernos cualquier noticia. En el caso de Halil Ibrahim y Esla, es posible que la presión mediática y las expectativas de los fanáticos hayan contribuido a generar una imagen distorsionada de su relación. Es difícil para dos personas mantener una relación sana y normal cuando están constantemente bajo el escrutinio público. El constante seguimiento de los paparazzi, los comentarios en redes sociales y la presión de los fans pueden afectar la dinámica de cualquier relación, tanto personal como profesional. Además, es importante recordar que ambos son jóvenes y están construyendo sus carreras. Tienen derecho a tomar sus propias decisiones y a elegir los proyectos que mejor se adapten a sus intereses y objetivos profesionales. A menudo olvidamos que detrás de las figuras públicas hay personas reales, con sueños, ambiciones y el derecho a tomar sus propias decisiones. No podemos esperar que sacrifiquen sus carreras o sus vidas personales para satisfacer las expectativas del público. Profundizando un poco más en la presión que ejerce el fandom, podemos observar cómo las redes sociales amplifican los deseos y las expectativas de los seguidores. Muchos fans idealizan la relación entre los actores, proyectando sus propias fantasías y deseos en ellos. Esto puede generar una presión enorme, ya que los actores sienten la obligación de cumplir con esas expectativas, incluso si no son realistas o saludables. La línea entre la ficción y la realidad se difumina, y los actores pueden verse atrapados en una espiral de expectativas imposibles de satisfacer. Además, la velocidad a la que se difunden los rumores en las redes sociales puede ser devastadora. Un comentario malinterpretado, una foto fuera de contexto, pueden generar una ola de especulaciones que se propagan como la pólvora. Los actores se ven obligados a lidiar con esta constante tormenta mediática, intentando proteger su privacidad y mantener el control sobre su imagen pública. Es un desafío constante que requiere una gran fortaleza mental y emocional. En conclusión, la supuesta decisión de Halil Ibrahim Ceylan de rechazar a Esla Turkoglu es un tema complejo y lleno de matices. No hay una respuesta definitiva y clara al respecto, y todo lo que sabemos hasta ahora son especulaciones y rumores. Es importante abordar este tema con cautela y objetividad, respetando la privacidad de ambos actores y evitando caer en el sensacionalismo. La clave está en la información que consumimos, en ser críticos y en no creernos todo lo que leemos o escuchamos. Lo que sí es cierto es que tanto Halil Ibrahim como Esla son talentosísimos y tienen un futuro brillante por delante. Les deseo lo mejor en sus carreras y espero que sigan sorprendiéndonos con su trabajo. Su talento y dedicación son innegables, y estoy seguro de que seguirán cosechando éxitos en el futuro. Ahora, para recapitular brevemente, hemos explorado las posibles razones detrás de la supuesta decisión de Halil Ibrahim de no trabajar con Esla, incluyendo la búsqueda de nuevos roles, la incompatibilidad de agendas y posibles desacuerdos personales. También hemos hablado sobre la importancia de ser críticos con la información que consumimos y de respetar la privacidad de los famosos. Hemos analizado el papel de los medios de comunicación y las redes sociales en la difusión de rumores y especulaciones, y hemos reflexionado sobre la presión que ejercen los fans sobre los actores. Es fundamental recordar que la vida personal de los famosos es, en última instancia, su vida personal. Tienen derecho a tomar sus propias decisiones, a elegir sus proyectos y a mantener su privacidad. Como fans debemos respetar sus decisiones y apoyar su trabajo, sin caer en especulaciones infundadas ni exigirles que cumplan con nuestras expectativas.
Y eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya sido útil para entender mejor esta situación. He intentado ofrecer una visión lo más completa y objetiva posible, teniendo en cuenta todas las perspectivas y evitando caer en el sensacionalismo. Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. Significa mucho para mí. Espero que les haya gustado el análisis que hicimos sobre este tema tan controversial. He puesto mucho esfuerzo en investigar y presentar la información de manera clara y concisa. Me encantaría saber su opinión al respecto. ¿Creen que Halil Ibrahim realmente rechazó a Esla? ¿Cuáles son sus teorías? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y responder a sus preguntas. Quiero saber qué piensan ustedes sobre este tema y si tienen alguna información adicional que pueda enriquecer el debate. Y por último, pero no menos importante, si les gustó el vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal para no perderse ningún contenido nuevo. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando vídeos como este. Sus likes, comentarios y suscripciones me motivan a seguir trabajando y a ofrecerles contenido de calidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día maravilloso. Adiós.